Buenas tardes. Esta charla se llama Lesiones del opérculo torácico. Yo soy Felipe Aluja Jaramillo, soy radiólogo del Hospital Universitario San Ignacio y profesor de radiología de la Pontificia Universidad Javeriana. Agradezco al doctor Gutiérrez y al doctor Previllano por la invitación a esta sesión. No tengo ningún conflicto de interés. Lo que vamos a hacer en esta charla brevemente es reconocer la anatomía del opérculo torácico y por qué les digo que es la comunicación entre el cuello y el tórax. Vamos a revisar las lesiones más frecuentes, dejando de lado algunas de las más habituales para centrarnos en algunas de las que, a pesar que son comunes, no siempre las reconocemos y se las voy a dividir en este grupo. Y les voy a mostrar la importancia que tiene el opérculo torácico tanto para los radiólogos de tórax como para los radiólogos generales e incluso para los neuroradiólogos cuando esto suele ser un área gris. Y es que el opérculo torácico es esa área gris, un área entre la base del cuello y la parte superior del tórax donde convergen una cantidad de estructuras y donde muchas veces tenemos lesiones como esta, que atraviesan el opérculo torácico. Y entonces se vuelve un área entre que el neuroradiólogo y el radiólogo de tórax están juntos valorando este tipo de lesiones. Entonces debemos saber si es una lesión donde se origina, si es ascendente, si es descendente, y por ende les voy a mostrar las más frecuentes. La anatomía en general es sencilla, el opérculo torácico es simétrico en ambos lados, afortunadamente, es un poquito más ancho o más largo en la parte posterior que viene siendo esta, está digamos que rodeado por estructuras óseas que vienen siendo las primeras costillas hacia los lados, el esternón en la parte anterior y en la parte posterior las vértebras. Entonces es relativamente sencillo. ¿Qué es lo que pasa? Su contenido es muy variado. Hay estructuras anatómicas que son vasculares, como las que tienen acá, que son las carótidas, los subclavias y las venas yugulares, el esófago, la tráquea, el pulmón, las estructuras óseas que les mencionaba que van a hacer toda la parte de afuera. Entonces todo eso va incluido en la posibilidad de patología que vamos a encontrar. Entonces son todas estas las lesiones del opérculo torácico, pero me voy a saltar la única que es nada más famosa, el síndrome del opérculo torácico, precisamente porque hay un artículo muy bueno que ya habla de esto. Entonces, vamos a hablar rápidamente de las disecciones arteriales. En general son secundarios a trauma, a veces son iatrogénicas. Lo más importante de estas lesiones es mirar a qué se asocian. Acá hay un aneurisma con un flap de disección y ustedes lo van a ver en la enfermedad de Behçet. Es frecuente encontrar aneurismas en estas arterias carótidas. Entonces, ese aneurisma, además de poder comprometer solamente este caso, como la arteria subclavia, puede comprometer las carótidas o cualquiera de otras estructuras arteriales. A través del opérculo torácico, entonces busquen bien en el opérculo torácico este tipo de lesiones. Eso nos lleva también a las trombosis arteriales. Las trombosis arteriales son infrecuentes, pero se pueden dar. Nosotros hemos visto casos de trombosis de las carótidas, de ambas carótidas, que se manifiestan como eventos cerebrovasculares y lo que van a ver es esto. Ocupación completa de material hipodenso de la luz y en este caso, por ejemplo, porque nos atenía bastante, porque miren cómo el trombo se originaba o estaba incluso dentro de la luz del callado de la aorta. Entonces es importante reconocer este tipo de trombosis arterial a través del opérculo torácico. Las trombosis venosas muy similares, ocupación por material hipodenso dentro de la luz con un realce periférico secundario a la presencia de los vasa vasorum y lo van a ver en esta reconstrucción coronal muy similar. Lo más frecuente es que sea asociado a catéteres y lo característico que vemos más, al menos en nuestro medio, es eso. Pero pues tengan en cuenta estas otras causas, compresión por masas o infecciones, que no suele ser nada raro. Entonces es importante que las reconozcan los tipos de trombosis. Pasamos al esófago. Entonces la disección esofágica normalmente es conocida también como el hematoma intramural o la ruptura intramural. Nosotros la vemos por cuerpos extraños. También me ha tocado verla de manera espontánea o por traumas mínimos en pacientes anticoagulados. Entonces lo que van a ver ustedes es un flap de disección que termina siendo esto, un esófago muy grande con una pared gruesa, con material generalmente hiperdenso o isodenso en el centro, pero toda la grasa y alrededor del mediastino suele estar un poco respetado. La longitud depende, algunas veces es corto y solamente a través o en la zona del esófago cervical a través del opérculo torácico y otras veces es mucho más, digamos, en sentido descendente hasta llegar casi que hasta la unión esófago-gástrica. Es importante ver las reconstrucciones para saber exactamente la longitud y con el manejo conservador resuelve. El carcinoma esofágico es otra de las cosas que tenemos en cuenta. Afortunadamente el tercio superior es el menos afectado. Miren, esto es un engrosamiento irregular del esófago. Tengan siempre presente sobre todo los signos de extensión al mediastino, la grasa mediastinal, desplazamiento y la regularidad de la tráquea y especialmente el contorno de la aorta. Si lo llega a rodear en por lo menos 90 grados o más, pues tenemos que pensar que hay invasión de la luz aórtica y eso cambia tanto el manejo como el estadiaje. El absceso retrofaringeo es súper importante porque acuérdense que el opérculo torácico realmente el espacio peligroso, como llamamos, es un sitio de diseminación. Van a encontrar aire que es bien llamativo, van a ver cómo se puede diseminar, que hay tres vías, la pretraqueal, la faringe lateral y la artrofaringe, cada una donde están terminando. Miren que según la clasificación anterior puede ir hacia el mediastino anterior, medio y posterior, o ya sea prevascular, visceral y paravertebral, pero finalmente tienen una vía de diseminación que es importante reconocer. Miren muy bien
los cambios alrededor, porque pueden encontrar incluso colecciones, que es bueno también describirle para el médico tratante. Las estenosis tranquiales suelen ser patologías que ahora estamos viendo, al menos en el medio, un poco más por el COVID y aquellas personas que estuvieron entubadas un buen tiempo, hace que tengan este tipo de estenosis traqueal irregular y con engrosamiento de la pared. Usualmente no son más de 2 centímetros de longitud y tienen una característica morfología en reloj de arena, que eso les puede ayudar bastante. Y si le dicen más o menos la localización eh, anatómica y si está al nivel del opérculo torácico, pues es otra de las lesiones que podemos encontrar. Pero no olviden patologías menos frecuentes como la sarcoidosis, la meloidosis o la granulomatosis con poliangitis, que pueden tener también compromiso de la tráquea. El divertículo traqueal un poco más habitual, pero menos le paramos bolas, es esta lesión de apariencia quística, paratraqueal derecho, usualmente un poco posterior, hacia la altura del opérculo torácico. Es bonito poder ver esto, la comunicación con la luz de la tráquea no siempre es fácil, en cortes finos lo pueden lograr, pero no siempre es fácil encontrarlo. Puede ser por aumento de la presión intraluminal, que es lo más habitual, sencillamente es un hallazgo interesante de ver. Este sí me gusta mucho y realmente son las hernias pulmonares, es un tema bastante apasionante. Las hernias pulmonares apicales protruyen a través del opérculo torácico, normalmente cuando hay debilidad de la fascia cervicotorácica o cambios posquirúrgicos de resección de la costilla, de la primera costilla. Es una masa que protruye con la maniobra de Valsalva y lo que van a ver es esto. Este es un caso que me prestó el doctor Gutiérrez hace un tiempo, que hicimos un trabajo de hernia sobre esto, y miren lo bonito que se ve esta lesión protruyendo. Lo que va a sentir el paciente es una masita más bien suave. Entonces les dejo como un caso curioso. Otras lesiones menos frecuentes, los linfangiomas, usualmente son lesiones que pueden estar en el cuello, pero pueden tener un recorrido descendente a través del opérculo torácico, y por eso los vamos a ver cuando hacemos radiología torácica. Vamos a encontrar estas lesiones originándose así, puede quedar una zona gris entre ambos. Entonces es bueno que tengan presente los tipos de histología de los linfangiomas, solo por un dato curioso. En general son masas quísticas multiloculadas. El schwannoma, algo muy parecido a lo que les mencionaba anteriormente. La mayoría, pues no la mayoría, pero un porcentaje amplio para mí, el 20% están en el opérculo torácico o pasan a través del opérculo torácico, y son estas lesiones de condensidad de tejido blando que se van extendiendo desde los forámenes y terminan entrando por el opérculo torácico. Lesiones del prejudio braquial las encontramos usualmente en trauma de alto impacto, que puede ser por ruptura completa o parcial de los nervios. Esta es una de las clasificaciones, preganglionar y posganglionar. No se las traigo necesariamente para profundizar en eso, sino porque dentro del opérculo torácico también podemos tener lesiones traumáticas, y las lesiones del plejo braquial están ahí nomás. Entonces, siempre que tengan una lesión del plejo braquial, acuérdense que el proceso inflamatorio se puede extender al opérculo torácico, puede haber lesiones de la primera costilla, incluso de la clavícula, y pues todo esto está alrededor de la zona del opérculo torácico que nos atañe. La neurofibromatosis funciona muy parecido a los schwannomas. En general, los neurofibromas se van a originar de estas vanas neurales, y miren cómo van creciendo, ensanchando el agujero de conjunción, y miren cómo la masa puede terminar extendiéndose, incluso comprometiendo todos los agujeros de conjunción, incluso a través del opérculo torácico. Entonces es importante también reconocer esta lesión. El bocio endotorácico creo que es la más frecuente que vemos, igual se las traigo. En general, pues no suele tener el bocio no suele tener una extensión al mediastino en todos sus casos, pero es habitual encontrarlo. Podemos ser simplemente por la extensión de la tiroides grande hacia el opérculo torácico, o porque tenga tejido aberrante o ectópico en el tórax. Entonces eso es bueno también diferenciarlo. En general es simplemente la extensión del tejido tiroideo, suele ser un poquito más frecuente el lado izquierdo, y ustedes van a ver que puede haber desplazamiento de la tráquea y el resto de estructuras del opérculo torácico, tanto el esófago como las estructuras vasculares, hacia los lados de la lesión. El liposarcoma es bastante más infrecuente, o los lipomas incluso en esa localización, pero es bueno que ustedes ven crecimiento de la grasa en esta zona y ven que la grasa es muy estriada, que está muy heterogénea, pues piensen que esa es una de las posibilidades diagnósticas para que lo tengan en mente. Los tumores pulmonares es uno de los tumores que me parece muy interesante. La mayoría también está familiarizado con esto, y ustedes saben lo importante que es reconocerlo. El tumor de Panco, hasta entonces sus características, pero no olvidemos solo los tumores, o no quedémonos solo con los tumores pulmonares, sino quedémonos también con las lesiones pleurales. Muchas lesiones pleurales de este sitio, por ejemplo metástasis, que viene siendo la más frecuente, puede comprometer el opérculo torácico y extenderse ya sea en sentido ascendente o descendente. Entonces es importante reconocerlas por eso. Incluso el compromiso, si la lesión es muy grande en el lóbulo superior de los espacios intercostales, también es bueno tenerlo en cuenta. Entonces lo que uno va a determinar en el opérculo torácico es la extensión, la diseminación e incluso ese compromiso que tiene alrededor. Lesiones de la pared torácica súper importantes, displasias fibrosas, ostocondromas, incluso infecciones de la pared torácica. Acá les traigo un tumor desmoide que era supremamente agresivo, lo han operado varias veces y volvía cada vez. Entonces es importante que tengan en cuenta este tipo de tumores también para
el diferencial. Estas son todas las lesiones que pueden existir, se las intenté clasificar en algunos grupos, dejando de lado la que le mencioné, pero pues para que sepamos todas las que podemos encontrar de lo bonito que es el opérculo torácico. Siempre tengan en cuenta que es una zona de limítrofe, pero es importante para todos nosotros reconocer las lesiones que hay acá. Muchas gracias por su atención. Estos son los correos si alguien me quiere contactar.